La noche en que todo empezó, Sevilla estaba sofocante. El aire no se movía y las persianas vibraban con el calor. En el salón, el reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando escuché el sonido de un coche frenando frente a mi casa. No esperaba a nadie, y sin embargo, reconocí el motor. Era el coche de Lucas, el hombre que no debía volver a aparecer por mi calle. Me quedé inmóvil. Javier dormía en la habitación contigua. La idea de que Lucas estuviera ahí, tan cerca, tan fuera de lugar, me hizo sentir una mezcla de deseo y terror. No sabía si bajaría del coche o si se marcharía. Pero cuando vi el reflejo de sus luces en la ventana, entendí que había cruzado una línea sin retorno. Mi historia no comienza con un matrimonio roto ni con una discusión trivial, sino con una decisión que me persiguió desde aquella noche. No fue un accidente. Fue una provocación. Él había venido a dejarme algo, una fotografía impresa. En ella aparecíamos los dos, en una exposición de arte semanas atrás, rodeados de gente. Nadie habría sospechado nada, pero sus dedos tocaban mi cintura, apenas perceptibles, y mi mirada no era la de una mujer que está siendo halagada, era la de alguien que ya ha elegido. La dejó en mi buzón con una nota: te juro que no puedo olvidarte, aunque quieras. La encontré a la mañana siguiente antes de que Javier saliera de casa. Se la quitó al perro, que jugaba con el sobre entre los dientes. El destino decidió que fuera él quien la viera primero. Yo bajé las escaleras medio dormida, todavía en bata, y lo encontré de pie, sosteniendo la foto con una expresión que no había visto nunca. Ni ira ni sorpresa. Solo silencio. Un silencio tan controlado que dolía más que cualquier grito. Pero eso no fue el descubrimiento completo. Esa fotografía no era suficiente para condenarme. No había nada explícito, nada que dijera que había habido contacto más allá de un gesto ambiguo. Lo que destruyó todo vino horas después, cuando Javier, sin decir palabra, fue a mi estudio y abrió mi portátil. No buscaba pruebas, buscaba entender. Y allí encontró algo que no debería haber existido, un archivo de audio. No un mensaje, no una confesión escrita, sino una grabación accidental. Yo había dejado el micrófono encendido mientras trabajaba en un proyecto. Se escuchaba música de fondo, una conversación, mi voz riendo, y luego la de Lucas, demasiado cerca. No decía mi nombre, pero la forma en que me susurró así bastaba para llenar los huecos. Javier no necesitó escuchar más. Lo cerró todo, apagó el ordenador y se marchó de casa sin tomar las llaves del coche. Ese fue el principio del fin. Cuando volvió al anochecer, no preguntó nada. Me miró con una calma falsa y me dijo: he preparado la cena. No quiero hablar de trabajo hoy. Esa frase, tan normal, tan absurda en su neutralidad, fue la primera señal de que algo dentro de él se había roto. Yo intenté sonreír, actuar como si nada, pero su mirada no era la misma. Me observaba como quien estudia una obra antes de destruirla. Durante días fingimos normalidad. Desayunos en silencio, cenas llenas de frases automáticas. Pero cada gesto suyo parecía calculado. No me gritó, no me cuestionó. Y eso era peor. Porque el silencio de un hombre herido no es vacío, es planificación. Aún no sabía lo que Javier iba a hacer con ese descubrimiento. No entendía que su forma de vengarse no sería impulsiva ni violenta, sino precisa, casi quirúrgica. En ese punto todavía pensaba que el peor castigo era haber sido descubierta. No imaginaba que la verdadera ruina estaba por empezar, y que sería él quien le escribiría, paso a paso, con la misma calma con la que solía preparar su café. Javier no habló del tema durante 3 días. Salía de casa a las 8 y regresaba pasadas las 9, con la camisa impecable y el mismo gesto neutro que utilizaba en las reuniones de trabajo. Yo intentaba fingir normalidad, preparando la cena o preguntándole por cosas sin importancia, pero su mirada me atravesaba con una frialdad que me descolocaba. No había reproches, no había preguntas, y eso me resultaba insoportable. Una noche, mientras recogía la mesa, me dijo que el sábado quería que fuéramos a una cena con unos compañeros suyos de la empresa. Acepté porque era lo que una esposa debía hacer en medio del desastre, aunque cada palabra que pronunciaba me sonaba vacía. No sabía si planeaba fingir que todo estaba bien o si me estaba preparando alguna trampa. El sábado me vestí con un vestido azul que él siempre había elogiado. Cuando bajé, estaba esperándome junto al coche, revisando algo en el móvil. El trayecto fue silencioso, sin música ni conversación.
Aparcamos frente a un restaurante del centro, uno de esos lugares donde todo parece calculado para que nadie levante la voz. Me tomó de la mano al entrar, gesto que me sorprendió porque no lo hacía desde hacía semanas. Dentro nos esperaba un grupo de 6 personas, 3 parejas. Todos parecían relajados, riendo y hablando de viajes, mientras yo me esforzaba por seguir el ritmo. Javier se comportaba de forma impecable, como si nada existiera fuera de esa mesa. Me servía vino, me hacía comentarios sobre los platos, se inclinaba hacia mí con la misma educación que siempre había mostrado. Solo su mirada, cuando nadie más la veía, me advertía que algo no encajaba. La cena duró más de 2 horas. Cuando terminamos, Javier insistió en tomar una copa en el bar del hotel donde se alojaban sus colegas. Subimos a la terraza, y allí fue donde ocurrió. Estábamos rodeados de risas y música baja cuando vi a Lucas al otro lado del bar. No supe cómo reaccionar. Él hablaba con una mujer de cabello corto, reía sin mirarme, pero su presencia me cortó el aire. Mi cuerpo se tensó y Javier lo notó. Me tomó del brazo con suavidad y me susurró que si quería podíamos acercarnos a saludar. No entendí nada. Pensé que era una coincidencia imposible, pero cuando Lucas levantó la vista y su expresión se congeló, comprendí que no lo era. Javier lo había invitado. No hubo presentación. Javier se acercó directamente, estrechó su mano y dijo: «Así que tú eres Lucas, el fotógrafo. He oído hablar de ti». Lucas intentó mantener la compostura, pero sus ojos me buscaron con desesperación. Yo no podía articular palabra. Javier sonreía como si hablara con un viejo amigo. Le preguntó sobre su trabajo, sobre su próxima exposición, sobre las fotos que había hecho en la inauguración de mayo. Todo con una cortesía tan precisa que dolía. Nadie a nuestro alrededor entendía lo que estaba ocurriendo, pero yo sabía que cada palabra suya era una pieza de una trampa que ya estaba cerrándose. «Mi mujer también estuvo en esa exposición», dijo Javier, sin apartar la mirada de él. Me enseñó algunas fotos. Muy artísticas. Supongo que te gusta trabajar con modelos naturales. Lucas asintió, con la voz temblorosa. Sí, claro. Intento capturar momentos auténticos. Auténticos, repitió Javier, como si saboreara la palabra. Eso es importante en la vida. Que todo sea auténtico. Después de esa frase lo dejó ir. Volvimos a casa sin decir una palabra. En el coche, el silencio era tan denso que me costaba respirar. Cuando aparcó frente al portal, se quedó mirando hacia adelante unos segundos y luego dijo: «No hace falta que te esfuerces más. Sé todo lo que necesito saber». Intenté explicarme, pero me interrumpió con la voz baja. «No lo hagas más difícil. No necesito tus versiones. Solo quería ver tu cara cuando lo vieras a él frente a mí. Ahora la he visto». Entró en casa y se fue directo al despacho. Yo me quedé en el pasillo, temblando. No lloré, no grité, no tuve valor para enfrentarlo. Me limité a sentarme en las escaleras y esperar a que saliera. A la media hora lo escuché moverse, tomar las llaves y salir otra vez. No volvió hasta el día siguiente. El domingo por la tarde me llamó desde la terraza y me pidió que me sentara. Tenía una carpeta en la mesa, gruesa, con documentos. Me dijo que había pedido una excedencia temporal en su trabajo, que necesitaba ordenar asuntos personales. Yo asentí sin entender. Entonces abrió la carpeta y me mostró varios papeles con mi nombre, extractos bancarios, movimientos de mi cuenta, pagos que había hecho para alquileres de estudio y viajes cortos que nunca le mencioné. No los busqué, Claudia. Solo los encontré cuando me di cuenta de que las fechas no coincidían con tus proyectos. Ya está todo claro. Su tono era seco, sin rastro de emoción. Me pidió que escuchara sin interrumpir. Dijo que había hablado con un abogado, que por ahora no pensaba pedir el divorcio, que no quería un espectáculo, pero que las condiciones del matrimonio habían cambiado. Quise saber qué significaba eso, y su respuesta me heló. A partir de hoy, lo único que compartimos es esta casa. No somos pareja, no somos enemigos, pero no eres libre de marcharte hasta que yo lo decida. Me quedé sin voz. No entendía si lo decía por rabia o por control, pero su firmeza no dejaba lugar a dudas. Le dije que no podía retenerme así, que no tenía derecho, pero se limitó a sonreír. Claro que puedes irte,
Pero entonces todo lo que está a tu nombre y que hemos construido juntos pasará a estar solo al mío. No es una amenaza, es una elección. Se levantó, recogió la carpeta y se encerró en el despacho otra vez. Yo me quedé en la terraza mirando la ciudad, sin saber si lo que acababa de presenciar era una advertencia o el inicio de algo peor. Javier no era impulsivo, y eso lo hacía más peligroso. No iba a romper platos ni gritar. Iba a calcular cada paso, y ahora sabía que ya había empezado a hacerlo. Esa noche no dormí. Escuchaba sus pasos por la casa, el sonido del teclado en su despacho, el cierre del cajón donde guardaba los papeles. No sabía qué iba a hacer ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Solo comprendí que el hombre al que había traicionado no era el mismo que había conocido, y que el verdadero castigo no sería una separación ni una discusión, sino todo lo que estaba por venir. Durante toda la semana siguiente, Javier y yo compartimos la misma casa como dos desconocidos que fingían no cruzarse. Él trabajaba encerrado en su despacho, hablaba poco y comía solo. Yo intentaba mantenerme ocupada con encargos de diseño, aunque apenas podía concentrarme. Cada ruido en la casa me ponía tensa, porque sabía que el silencio no iba a durar mucho. Y no duró. La confrontación llegó una noche de jueves, sin aviso. Había preparado algo de cena para intentar romper la tensión, pero él apareció en la cocina con la mirada fija en la mesa y un tono que no dejaba lugar a dudas. No entiendo por qué sigues haciendo esto, dijo sin mirarme. Cocinas, finges, respiras como si nada hubiera pasado. ¿Qué pretendes? Me quedé inmóvil con el plato en las manos. Quise responder algo razonable, pero no encontré las palabras adecuadas. Él siguió hablando, con voz baja, firme, casi controlada. ¿Tienes idea de lo que hiciste, verdad? No hablo de la infidelidad. Hablo de todo lo que destruiste con eso. Yo confiaba en ti. No vigilaba tu teléfono, no te seguía, no te hacía preguntas. Y ahora descubro que todo ese respeto era solo ingenuidad. Le dije que lo sentía, que había cometido un error, que no sabía cómo reparar el daño. Pero su expresión no cambió. Se sentó frente a mí y me pidió que le contara exactamente cuándo empezó. Intenté suavizarlo, minimizarlo, decir que había sido algo breve, pero él me interrumpió. No quiero una versión edulcorada. Quiero la verdad. Si voy a quedarme con el desastre, quiero conocerlo entero. Respiré hondo y le conté lo esencial. Le dije que lo había conocido en una exposición, que me había sentido sola, que no había planeado nada. Él escuchó sin moverse. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos y luego preguntó: ¿Te acostaste con él en esta casa? Negué de inmediato, aunque mi voz tembló. Nunca aquí. Bien. Por lo menos respetaste las paredes. Su frialdad era peor que un grito. Intenté acercarme, pero me rechazó con un gesto de la mano. No te atrevas a tocarme. No ahora. Ni en un mes. No sé si alguna vez volverás a poder hacerlo. Le pedí que me dejara explicarle lo que me había llevado a eso. Quise hablar de la distancia, del silencio, de cómo me sentía invisible. Pero me interrumpió otra vez. ¿Ahora resulta que soy responsable de tu traición? Si me faltaba cariño, debía buscarlo en otro lado. Si me faltaba atención, debía hablarlo. Pero tú preferiste mentir. No fue un accidente, fue una elección. Y lo peor es que tuviste tiempo para detenerte. Su voz se quebró por primera vez. No de rabia, sino de algo más profundo. Golpeó la mesa con la mano, no con violencia, sino con impotencia. Yo no era un mal marido, Claudia. Puedo no ser perfecto, pero no merecía esto. Me levanté, llorando, y le pedí que no me hablara así, que entendiera que me había perdido en algo que no supe controlar. No digas que no lo controlaste, contestó. Lo repetiste durante semanas. Cada cita, cada mentira, cada mensaje. Eso no es perder el control, eso es construir una doble vida. Me quedé de pie, sin saber dónde mirar. Él se levantó también y se acercó hasta quedar a pocos centímetros. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo con la voz temblorosa. Que si no hubiera aparecido esa foto, si el perro no la hubiera sacado del buzón, todavía seguirías mintiendo. Seguiría sonriendo, compartiendo mi cama y escribiéndole en secreto. No supe qué responder. Sentí que cualquier palabra solo empeoraría todo.
Él tomó aire, se apartó y fue hacia la ventana. No pienso destruir mi reputación ni mi trabajo por esto. No pienso ir contando lo que hiciste. Pero quiero que sepas que no voy a dejar que te marches como si nada. Quiero que sientas lo que es perderlo todo poco a poco. Me atreví a preguntarle qué pensaba hacer. Me miró sin titubear. Nada ilegal. No soy como tú. Pero sí voy a usar todo lo que sé de ti, todo lo que compartimos, para que no puedas fingir que esta historia no existió. Dio media vuelta y salió de la cocina. Lo seguí hasta el pasillo, intentando detenerlo. Javier, por favor, hablemos. No quiero que esto se convierta en una guerra. Ya lo es, dijo sin mirarme. Solo que tú aún no lo entiendes. Cerró la puerta del despacho con llave. Yo golpeé un par de veces, suplicando que saliera, pero no respondió. Pasé la noche en el sofá, escuchando su respiración desde el otro lado de la pared. A las 5 de la mañana lo oí salir de casa. Cuando volví a la cocina encontré la mesa vacía y un papel con una frase escrita a mano: no te preocupes, no pienso arruinarte. Lo harás tú sola. Ese día comprendí que no era una amenaza vacía. Llamó a mis padres y les dijo que estaba preocupado por mí, que había notado comportamientos extraños, que temía que estuviera pasando por una crisis emocional. Ellos vinieron desde Córdoba al día siguiente, confundidos y llenos de preguntas. Yo intenté mantener la calma, pero Javier se comportó con una serenidad que me superó. Les ofreció café, les explicó que la relación estaba atravesando un momento difícil, y con eso logró que ellos me miraran como si fuera la culpable de todo. En cuestión de horas, había logrado aislarme emocionalmente sin levantar la voz. Cuando se marcharon, lo enfrenté en el pasillo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué los involucras? Porque quiero que empieces a entender lo que es perder credibilidad. No te estoy castigando, te estoy mostrando el principio de algo. Le grité que era cruel, que lo que hacía no tenía sentido, que yo también sufría. Pero su rostro se mantuvo igual. Tú sufrías cuando te sentías sola. Ahora aprenderás lo que es el vacío real. Se fue de nuevo, sin cerrar la puerta. Me quedé sola, con la certeza de que lo que había comenzado no se iba a detener fácilmente. No era un arrebato. Era un plan. Y yo estaba en el centro de él, sin posibilidad de escapar. La venganza de Javier no fue un golpe directo, fue una secuencia de decisiones cuidadosamente ejecutadas. Lo comprendí cuando, 2 semanas después de aquella confrontación, mi jefa me llamó para decirme que no podía seguir contando conmigo para los próximos proyectos. No dio explicaciones, solo mencionó que había recibido comentarios sobre mi falta de profesionalismo y que prefería evitar problemas. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando revisé mis correos y vi un mensaje reenviado desde mi propia dirección, con un archivo adjunto que contenía bocetos inacabados y errores deliberados, entendí que alguien los había manipulado. Javier tenía acceso a mi ordenador, conocía mis contraseñas, sabía cómo mover los hilos sin dejar huellas. Intenté enfrentarlo esa misma noche, pero su respuesta fue desconcertante. Si perdiste tu trabajo, tal vez deberías revisar tus métodos, dijo mientras se servía vino. Quizá te distraes demasiado con cosas personales. No se alteró ni un segundo. Me observó con calma y cambió de tema, como si nada. Su control emocional era absoluto. Cada palabra suya me hacía sentir más pequeña. Días después, recibí un correo del arrendador del estudio que alquilaba para mis proyectos de fotografía y diseño. Me informaba que el contrato había sido cancelado por falta de pago. Revisé mis movimientos bancarios y descubrí transferencias que yo no había autorizado. No eran grandes cantidades, pero suficientes para crear la impresión de que mi cuenta estaba vacía. Javier había movido dinero de la cuenta conjunta, disfrazándolo como gastos domésticos. Cuando intenté hablar con el banco, me dijeron que todo estaba a su nombre. Lo había preparado con precisión. Las noches se volvieron insoportables. Dormía en el sofá, él en el dormitorio. No me gritaba, no me insultaba, pero cada vez que cruzábamos una mirada había una intención clara: hacerme sentir el peso exacto de mi traición. Me obligaba a acompañarlo a reuniones sociales, me pedía que sonriera, que actuara como siempre. En público, era el marido perfecto. En casa, me ignoraba por completo. Su silencio era la versión más calculada del castigo. Un viernes, mientras recogía la ropa del tendedero, escuché el timbre.
Era Lucas. Llevaba una chaqueta de cuero y la cara llena de angustia. Claudia, necesito hablar contigo, es urgente. No tuve tiempo de responder. Javier apareció detrás de mí, con las manos en los bolsillos. Adelante, pasa, dijo con una sonrisa. Seguro tiene algo interesante que contarte. Lucas lo miró confundido. Yo intenté detenerlo, pero Javier insistió. No te preocupes, no hay secretos entre nosotros. Ya todo está claro. Lucas dio un paso hacia mí y habló en voz baja. Me han despedido. El patrocinador canceló mis exposiciones, y alguien envió correos con nuestras fotos a la empresa. No sé quién fue, pero usaron mi servidor privado. Sentí que la sangre se me congelaba. Javier lo escuchaba con expresión neutra. Qué pena, dijo. Pero imagino que un hombre que se mete con una mujer casada debería estar preparado para asumir consecuencias. Lucas perdió el control. Lo insultó, le dijo que era un enfermo, que estaba destruyendo vidas. Javier no respondió. Solo lo observó y luego añadió. Yo no hice nada. La gente solo necesita ver las cosas desde la perspectiva correcta. No hace falta ensuciar a nadie, basta con dejar que la verdad circule. Lucas me miró con desesperación. ¿Fuiste tú quien me expuso? Negué de inmediato. No, te lo juro, yo no envié nada. No importa quién lo hizo, interrumpió Javier. Lo que importa es que ambos sabéis por qué. Lucas se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé paralizada, con la puerta abierta. Cuando la cerré, Javier me observaba desde el pasillo. Ahora entiendes lo que es perderlo todo sin que nadie te toque. No lloré. Estaba demasiado aturdida para hacerlo. Me limité a preguntarle por qué estaba haciendo eso. Su respuesta fue precisa. Porque necesito que sientas lo que yo sentí. Y cuando termines de entenderlo, será demasiado tarde para recuperar nada. A partir de ese momento, todo se aceleró. Mis amistades empezaron a alejarse. Una compañera de universidad me llamó para preguntarme si era cierto lo que circulaba en un foro de diseñadores, que había robado material de clientes y que tenía una denuncia pendiente. No existía tal denuncia, pero el rumor era suficiente para cerrarme puertas. Sabía que solo alguien con acceso a mi correo y mis contactos podía haberlo iniciado. Javier no necesitaba insultarme, bastaba con manipular mi entorno. Intenté irme de casa, pero él lo había previsto. Todos los contratos del piso estaban a su nombre, las cuentas también. Cuando le dije que pensaba alquilar un pequeño apartamento, me mostró un documento impreso, una cláusula del préstamo donde figuraba que si uno de los dos abandonaba el domicilio conyugal sin acuerdo previo, podía ser considerado incumplimiento. Lo hizo para asustarme, y funcionó. La noche siguiente, cuando creí que dormía, entré en su despacho para buscar algo que probara lo que estaba haciendo. Revisé carpetas, correos, y encontré una lista con nombres, fechas y frases breves. Mi jefa, mis clientes, mi arrendador, incluso Lucas. Cada uno tenía una nota al lado, con palabras como contactado, resuelto, bloqueado. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Cerré el cuaderno, pero al levantar la vista lo vi de pie en la puerta. ¿Buscas pruebas?, preguntó sin alterarse. No las vas a encontrar. Yo no escribo nada que no pueda negar. No tienes derecho a destruirme así, le grité. Claro que lo tengo. Lo gané el día que decidiste jugar conmigo. Se acercó despacio, apoyó las manos en el escritorio y me habló sin elevar la voz. Podría llevarte ante un juez, exponerlo todo, humillarte públicamente. Pero no lo haré. Prefiero verte caer de manera silenciosa, porque eso duele más. No supe qué decir. Me senté, temblando. Él me observó unos segundos y añadió. No me subestimes, Claudia. Tú fuiste la que empezó esto creyendo que podías manejar las consecuencias. Ahora vas a descubrir que el precio es más alto de lo que imaginabas. Se marchó a dormir y me dejó sola con el eco de sus palabras. Esa noche comprendí que su venganza no tenía límites visibles, que su objetivo no era solo castigarme sino borrar todo lo que yo había construido. Su control era tan exacto que ni siquiera podía demostrar nada. No había mensajes, ni amenazas escritas, ni pruebas. Solo hechos encadenados que parecían accidentes. Pasaron los días y empecé a notar la diferencia en mí.
Ya no intentaba justificarme ni pedir perdón. Solo pensaba en cómo sobrevivir a su frialdad. Cada mañana me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. La culpabilidad había dado paso al miedo. No sabía cuánto más podía resistir sin romperme del todo, pero una cosa era segura: Javier no iba a detenerse hasta que yo lo admitiera frente a él. La última conversación no ocurrió en un momento dramático, sino en una tarde común, cuando el calor comenzaba a ceder y la luz entraba por las cortinas. Javier estaba en el salón, revisando unos documentos del trabajo. Yo llevaba días acumulando rabia y cansancio, sintiendo que todo lo que había sido mi vida estaba derrumbándose a un ritmo que ya no podía seguir. Había perdido mi empleo, mi reputación, mis amistades, y cada movimiento mío era observado por él con la precisión de alguien que no olvida. Esa tarde decidí que tenía que hablar, aunque no sirviera de nada. Entré en el salón sin avisar y me quedé frente a él. No levantó la vista enseguida, pero sabía que me había escuchado. Quiero que terminemos con esto, dije, intentando mantener la voz firme. No puedo seguir viviendo en esta casa contigo fingiendo que todo es normal. Dejó los papeles sobre la mesa y me miró por primera vez en días. ¿Qué es exactamente lo que quieres terminar? ¿El matrimonio o la farsa? Las dos cosas, respondí. No quiero seguir aquí sabiendo que disfrutas viéndome caer. Ya has conseguido lo que querías, me has dejado sin trabajo, sin amigos, sin dinero. No queda nada más que puedas quitarme. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Te equivocas. Todavía tienes tu nombre, y eso es lo último que pienso devolverte. Me reí sin fuerza. Entonces hazlo. Termina de destruirme. Al menos sabré que lo hiciste tú y no los rumores que inventas. No invento nada, contestó con calma. Solo muestro la verdad. Fuiste tú quien lo hizo todo. Yo solo me aseguré de que nadie lo olvide. Me senté frente a él y lo miré sin hablar. Quise entender qué quedaba de ese hombre con el que había compartido casi una década, si todavía existía algo de humanidad detrás de su control. ¿De verdad crees que esto te hace mejor que yo? Pregunté. ¿Que tu frialdad compensa lo que hice? No te acostaste con nadie, pero estás destruyendo vidas como si fuera un juego. No lo hago por placer, dijo sin dudar. Lo hago por justicia. No entiendo el amor como un campo de mentiras. Pero ya no me amas, le interrumpí. Esto no es amor, es castigo. Claro que no te amo, admitió sin titubeo. Pero tampoco te odio. Me resultas irrelevante. Lo único que me importa es que aprendas lo que significa perderlo todo cuando uno se cree intocable. Esa frase me atravesó más que cualquier insulto. No supe si llorar o reír, porque entendí que no buscaba reconciliación ni cierre, solo el cumplimiento de una lección que él mismo había diseñado. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera la calle estaba tranquila, la gente caminaba sin saber que detrás de esas paredes se deshacía un matrimonio. No me interesa tu justicia, Javier. Lo que hiciste fue cruel. No querías enseñarme nada, querías controlarme. No me hagas responsable de tus límites, respondió con frialdad. Si no soportas las consecuencias, debiste pensar antes de actuar. Ya sé que no tengo excusas, dije girándome hacia él, pero tú tampoco. No puedes pasarte la vida arrastrando a alguien por el suelo para sentirte mejor. Él suspiró con impaciencia. No lo entiendes. Esto no va de sentirme mejor. Va de equilibrar la balanza. Tú rompiste el pacto, y ahora todo se equilibra. Me acerqué despacio, lo miré a los ojos y hablé sin temblar. No puedes equilibrar algo que ya no existe. Lo nuestro se acabó el día que decidiste convertirte en mi verdugo. Por primera vez desde todo lo ocurrido, vi un cambio en su expresión. No era tristeza, tampoco enojo, era una mezcla de agotamiento y decepción. Se levantó, caminó hasta el mueble donde guardaba los documentos y sacó un sobrecerrado. Dentro tienes los papeles del divorcio. Llevan una semana listos. No te los di antes porque quería escucharte decir que querías irte. Tomé el sobre con las manos temblorosas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque quería estar seguro de que no lo hacías por miedo. Tenías que llegar al punto exacto en el que entendieras lo que perdiste. ¿Y tú qué ganaste con esto? Pregunté. Porque yo lo perdí todo, pero tú también. Yo gané paz, contestó sin pensarlo.
Al principio no lo sabía, pero ahora lo entiendo. No necesitaba destruirte, solo ver que por fin reconocías que el daño fue real. Me quedé callada, mirando el sobre. Firmar esos papeles era la salida y, al mismo tiempo, el reconocimiento de que ya no había nada que salvar. Él se acercó y me ofreció un bolígrafo. Hazlo y terminará. Ninguno de los dos se lo debe más al otro. Firmé. Lo hice sin ceremonias, sin lágrimas. Cuando terminé, él guardó los documentos en una carpeta y los dejó sobre la mesa. Mañana los entregaré al abogado. ¿Y después? Pregunté sin mirarlo. ¿Qué piensas hacer? Vivir, dijo con sencillez. Sin rencor, sin explicaciones. Me reí con amargura. No suenas convencido. No tengo que sonar de ninguna manera. Ya no te debo emociones. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego me dijo algo que no esperaba. Cuando te conocí, eras la persona más decidida que había visto. No me arrepiento de haberte amado. Pero hay cosas que, cuando se rompen, ya no pueden repararse, por mucho que uno lo intente. Yo sí me arrepiento, contesté con voz baja. No del amor, sino de haberlo ensuciado con lo que hice. Él asintió lentamente. Eso ya es algo. Quizá algún día te sirva. Se dio media vuelta y subió a su habitación. No lo volví a ver esa noche. Me quedé sola en el salón, mirando la carpeta sobre la mesa. En ese momento no sentí alivio ni tristeza, solo un cansancio inmenso. Sabía que no había forma de volver atrás, que la historia ya estaba cerrada. Todo lo que quedaba era aceptar que había cruzado una línea que me costó más de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, cuando bajé, él ya no estaba. Había dejado las llaves sobre la mesa y una nota: entrega los documentos cuando quieras. Ya no queda nada que atar. La leí varias veces antes de guardarla en un cajón. No era una despedida cariñosa ni un gesto de reconciliación, era simplemente el final. Un cierre sin dramatismos, limpio, como todo lo que él hacía. Esa fue la última vez que hablé con Javier. No hubo mensajes, llamadas ni encuentros posteriores. Solo silencio. Pero ese silencio, a diferencia del de antes, ya no dolía. Era definitivo. Pasaron 3 meses desde que Javier se marchó. No volví a verlo, aunque algunas veces creí encontrar su sombra en lugares donde solíamos ir. La casa ya no era mía. Vendió su parte y me dejó un plazo de 30 días para desalojarla. Me mudé a un pequeño apartamento en Triana, con muebles de segunda mano y sin más pertenencias que una maleta y mi ordenador. No era un comienzo nuevo, era una consecuencia. Durante las primeras semanas, me costó incluso recordar quién había sido antes de todo aquello. Tenía miedo de salir, miedo de que alguien me reconociera, miedo de que las historias sobre mí siguieran circulando. Me quedaba horas frente a la pantalla intentando rehacer mi portafolio, eliminando los rastros de proyectos antiguos que ahora estaban manchados por los rumores que Javier había ayudado a propagar. Poco a poco, empecé a entender que la humillación ya no era lo peor. Lo peor era la pérdida de identidad. Había vivido tanto tiempo definida por mi relación, por mi trabajo, por la apariencia de estabilidad, que cuando todo se derrumbó no supe qué quedaba. La primera persona en ofrecerme ayuda fue una excompañera de universidad, Laura. Me escribió un mensaje corto, sin mencionar nada del escándalo. Me ofreció un trabajo en un estudio pequeño de diseño web. Dudé en aceptarlo, pero ella insistió. Me dijo que todos cometemos errores y que lo importante era demostrar que podía seguir adelante. Acepté, aunque sabía que aún había quienes me miraban con recelo. Durante los primeros días trabajé sin hablar demasiado, evitando comentarios personales, limitándome a cumplir plazos y entregar resultados impecables. El trabajo se convirtió en mi única estructura. No había Javier, no había Lucas, no había nadie a quien justificarme. Solo tareas y entregas. Con el tiempo empecé a recuperar cierta sensación de control, aunque sin ilusión. Las noches seguían siendo difíciles. A veces soñaba con la escena en la terraza del hotel, con la mirada de Javier frente a Lucas, y me despertaba con el cuerpo tenso. No era nostalgia, era la memoria del error. Aprendí que hay decisiones que no se borran, solo se asimilan. Un domingo, mientras ordenaba los pocos papeles que me quedaban, encontré la nota que Javier había dejado sobre la mesa antes de irse. La leí de nuevo, sin rabia esta vez.
Por primera vez entendí que no buscaba una disculpa, sino un cierre definitivo. Él había elegido destruir el vínculo para poder liberarse, y yo había elegido engañarlo por miedo a enfrentar lo que ya estaba roto. Ambos habíamos actuado desde la cobardía, solo que de maneras diferentes. Ese reconocimiento me cambió más que cualquier castigo. Un mes después, recibí una carta certificada. Era de su abogado. Dentro venía el documento final del divorcio con la sentencia aprobada. Todo era limpio y sin comentarios personales. También venía una hoja suelta con una frase escrita de su puño y letra, que te sirva para no repetir la misma historia con otro nombre. No sentí rencor. Guardé el papel en una carpeta y lo dejé en el fondo del cajón. Era la última señal de una historia que había consumido casi una década de mi vida. En el estudio, Laura me propuso participar en un proyecto para una empresa extranjera. Acepté sin dudar. El trabajo era exigente, pero me obligaba a salir de casa, a hablar con gente nueva, a dejar de mirar hacia atrás. Por las noches, caminaba por la orilla del Guadalquivir. No lo hacía para encontrar paz, sino para sentir que seguía existiendo fuera de los recuerdos. Cada paso era una forma de asumir que ya no tenía nada que demostrar a nadie. Un día me encontré con Lucas por casualidad. Estaba en una cafetería del centro, más delgado, con el mismo gesto inquieto de siempre. Dudé en acercarme, pero él me vio primero y me llamó por mi nombre. Hablamos unos minutos. Me contó que había encontrado trabajo en otra ciudad, que había tenido que empezar de cero igual que yo. No mencionamos a Javier. Solo al final, antes de despedirse, dijo algo que me dejó pensando. No fuimos buenos el uno para el otro, pero tampoco fuimos inocentes. Al menos lo sabemos. Asentí sin intentar justificar nada. Nos despedimos con un gesto breve. No hubo reproches, solo reconocimiento de que el pasado ya no podía cambiarse. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al espejo y me miré largo rato. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza. Lo que había hecho no podía borrarse, pero ya no era una herida abierta. Era un hecho, uno que me había obligado a entender que el amor no es garantía de lealtad ni la rutina una excusa para traicionar. También comprendí que Javier, con toda su frialdad, me había mostrado algo que nunca habría aceptado por las buenas, que cada decisión deja huellas y que esconderse detrás de la culpa no sirve de nada. Decidí escribir todo lo que había pasado. No para justificarme, sino para recordarlo con exactitud. Quería dejar constancia de cada error, de cada palabra no dicha, de cada momento en el que pude detenerme y no lo hice. Llené páginas enteras con detalles, con fechas, con escenas que me habían marcado. No buscaba catarsis, buscaba precisión. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo guardé sin firmarlo. Era mi forma de archivar el pasado. Con el tiempo, empecé a recibir nuevos encargos. Algunos clientes llegaron por recomendación, otros por casualidad. Nadie mencionaba ya los rumores. La vida seguía, aunque más austera, más contenida. Aprendí a disfrutar de la rutina que antes había despreciado. Las mañanas tranquilas, el café en silencio, la sensación de avanzar sin miedo a que todo explotara. Ya no necesitaba que nadie me mirara para sentirme viva. A veces pienso en Javier, no con amor ni con resentimiento, sino con una especie de respeto incómodo. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Él no soportaba la mentira, y su venganza fue su manera de cerrar el círculo. Nunca sabré si llegó a perdonarme, pero tampoco importa. Lo importante es que yo aprendí a hacerlo conmigo misma. El último día que viví en Sevilla antes de mudarme a Valencia para un nuevo trabajo, pasé por la calle donde solía estar nuestra casa. El edificio seguía igual, con las mismas persianas y el mismo portal. Me detuve unos segundos y luego seguí caminando. No había nada que recuperar allí. Solo una historia que había terminado, y una mujer que por fin entendía que no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con las consecuencias sin dejar que definan todo lo demás. Y así cerró la historia. Sin reconciliación, sin redención inmediata, pero con una claridad que nunca había tenido. La infidelidad destruyó mi matrimonio, pero también me obligó a mirarme sin adornos. Lo perdí todo, pero lo que quedó fue real, sin pretensiones ni disfraces. Y eso, al final, fue suficiente para empezar otra vez.